Bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y el placer de compartir este espacio con Karen Rivera y con Huemanzin Rodríguez. Muy buenas noches, Huemanzin, Rafael, amigos de Noticias 22. Pues vamos a comenzar este programa con una presentación de una serie que busca rescatar los momentos históricos más importantes del país a través de imágenes originales. Así es, de esto se trata el trabajo que hace el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que se ha dado la tarea de rescatar este patrimonio. Y la Fundación Miguel Alemán AC presentaron el primer capítulo de la serie documental Ecos de Nuestra Historia, una producción del ILSE en colaboración con diversas instituciones y organismos, la cual rescata parte del patrimonio audiovisual de distintas épocas de la historia de México para hacer una aproximación a los sucesos y personajes que las definieron, complementada con los comentarios de expertos en cada uno de los temas. Nosotros en el ILSE estamos muy interesados en capturar y poder desplegar en la televisión mexicana pues capítulos importantes de la historia de México. Con esta serie que hoy damos a conocer, estamos iniciando un proyecto para presentar los periodos presidenciales de otros, pues, de nuestros grandes presidentes de la historia. En su primera temporada se muestran los aspectos más relevantes que de 1946 a 1952 caracterizaron la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés a través del valioso material audiovisual de la época, proveniente de la fundación que lleva su nombre. Aquí en la fundación, que fue creada hace 36 años, encontramos material fílmico del sexenio del presidente Miguel Alemán, cerca de 10 horas de material, porque en ese entonces no había televisión y eran los noticiarios que se presentaban en el cine. A lo largo de 6 años se fue dejando una memoria fílmica de lo que ocurría en el gobierno de México en ese momento. El producto de dicha colaboración será difundido a través de una serie compuesta de 5 discos, así como por la programación del ILSE a través del canal de internet ILSE TV, Canal Iberoamericano y Canal 22. Y ahora podemos contar con este material que es el inicio de una serie documental sobre la historia de México y nos da un enorme orgullo que sea el material que puso a disposición del ILSE de la Fundación Miguel Alemán con la que se dé inicio a esta serie. En este momento ya estamos trabajando en una serie similar relacionada con el periodo del general Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, y esperamos seguir con otra de el licenciado López Mateos. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, de estas imágenes que son absolutamente cautivantes, y creo que es importante reflexionar a propósito de nuestra memoria, pero nuestra memoria audiovisual. Este tipo de archivos existen, podemos tener acceso a ellos gracias a diversas instituciones, pero no hay nada mejor que tenga una salida a través de la pantalla televisiva para todas aquellas personas que no necesariamente van a un lugar específico a investigar sobre ellas, y sí encontrarse con lo que es nuestra historia inmediata. Bueno, y ahora podemos verlas a través de la televisión, y en ese entonces, en el sexenio de Miguel Alemán, todavía no existía la televisión y era a través del cine que se resguardaron estas imágenes. Grandes recuerdos, hay que darse una vuelta por la programación y encontrar esta serie y disfrutar la memoria de nuestra historia. Y en otros temas, la lucha del poeta chihuahuense Enrique Servín por rescatar y difundir las lenguas originales de nuestro país sigue en pie. El año pasado, Enrique Servín me invitó a dar una plática y una lectura a su tierra. Entonces me recibió en el aeropuerto, pasó por mí y me dijo, Padiushi, Guna Abinizá, Shinusho. Y yo me quedé de a mil porque me saludó en zapoteco y me dijo, ¿cómo estás, mujer nube? Bienvenida.
Me dio muchísimo gusto porque le dije, bueno, ¿y tú ya estás aprendiendo zapoteco? Me dijo, ya, y estoy avanzado. Y entonces le dije, oye, tengo una idea. Yo tengo un loro al que le enseño zapoteco para que cuando no quede ningún hablante, sobrevuele los tejados de México y nos recuerde de qué estábamos hechos, de qué se trataba esto de hablar una lengua como la zapoteca. Y entonces le dije, ¿por qué tú no te vuelves ese loro y aprendes las 68 lenguas que todavía respiran en este país y tú lo esparces con esa sabiduría infinita? Y me dijo, creo que ya no hay tiempo. No sabía lo que venía después. Me dio muchísima tristeza enterarme de lo que sabemos. De esta manera, Natalia Toledo recordó a Enrique Servín, quien fue asesinado en la ciudad de Chihuahua. En el homenaje, organizado en el Palacio de Bellas Artes, se recordó que fue políglota, poeta y para muchos, un consejero en la vida y la escritura, pero sobre todo, un luchador en la conservación y difusión de las lenguas originarias. Amante de la literatura en general, Servín, al igual que Borges, nunca se jactó de lo que había escrito. Es más, tampoco de lo que había leído. Fue un sabio de su tiempo y seguro estoy que el mismo tiempo será quien mantenga vigente su trabajo como maestro, ya que muy pocos autores contemporáneos son capaces de dejar escuela. Segundo de 6 hermanos, Enrique Servín se interesó por aprender otros idiomas desde muy joven. Su conocimiento lo dejó plasmado en libros como Elogio para los dedos y otros poemas y Aniruame. Uno de los logros más trascendentales de Enrique fue el impulsar la preservación de las lenguas indígenas, así como la poesía entre los rarámulis, grupo étnico del estado de Chihuahua. Enrique decía que perder una lengua indígena era como ver arder una biblioteca. Además, fue mentor de grandes talentos con sus discípulos de los talleres de poesía que organizaba, siempre reconociendo su capacidad para expresar con las letras sus pensamientos y sentimientos. Noticias 22, Alberto Aranda. Una gran memoria, un personaje que desafortunadamente su vida fue arrebatada en la violencia que se vive en nuestro país. Un personaje también referente no solamente en el estado de Chihuahua, como acaban de ver ustedes, de esta cultura que nos llega a todos nosotros en esta nación tan diversa que llamamos México. Se queda con nosotros ese amor por la palabra y ese amor por el lenguaje. Y cambiando de tema, hoy queremos enviar una felicitación a todos quienes hacen radio, no solo en México, en el mundo. Una celebración joven instituida por la ONU en 2011 que ha trascendido fronteras, el Día Internacional de la Radio. Y parece mentira, en la época de la hiperconectividad, de la internet, de las redes sociales, no hay medio de mayor penetración en el mundo que la radio. Desde su invención a principios del siglo XX y hasta nuestros días, la radio perdura como un medio cultural, participativo e influyente en la crónica diaria. El libro Gracias por escuchar recopila desde la ficción cuentos inspirados en nuestras historias con la radio. Cuentos inspirados en la radio, en lo que provocan los escuchas, también historias que tienen que ver con lo que pasa en las cabinas de radio, la importancia del medio, no solamente en su relación lúdica con los escuchas, sino en tiempos de guerra, por ejemplo, en tiempos de resistencia, todas estas historias que a veces no vemos pero que existen. Una antología de cuentos en la que los cuadrantes AM, FM e Internet conviven nostálgicamente con los recuerdos narrativos de 25 escritores de México y España. Todos los que participan en este libro están relacionados de alguna u otra forma con la radio, desde escuchas hasta gente que se desarrolla profesionalmente en este medio. Tenemos escritores, tenemos músicos también, entonces tenemos como ahí un mosaico bastante interesante de gente que aporta a este libro. Gracias por escuchar, es editado por el sello independiente Resonancia Magazine. Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, lo que acaba de apuntar Rafael es muy importante. La radio sigue siendo una presencia constante en la vida de todas las personas. Cuando se habla de la crisis de los medios, bueno, sería interesante pensar si son los medios o es la forma en la que se administra los medios, porque finalmente la gente lo que quiere es escuchar historias, que le cuenten algunas que sean de ficción y algunas que sean verdaderas. A fin y al cabo, somos seres humanos y eso siempre ha estado presente. Las historias de una persona a otra persona, y eso es la radio. Así es como se ha detonado la comunicación, después la televisión, después el cine, pero es la palabra. Enhorabuena para todas las personas que trabajan y han trabajado también en la radio, y si les interesa, hay un documental fabuloso que se llama Días de Radio, que es lo que ocurre en un día desde la madrugada hasta la medianoche en Radio France Internacional. Bueno, pues felicitaciones, Rafael, a ti también por esta labor maravillosa, y con esto nos vamos a una breve pausa. Continuamos en Noticias 22 y la rifa del avión presidencial es un tema polémico. Este jueves, Roberto Frías nos dice cómo estos gestos simbólicos impactan en la población. Nuestro presidente no quiere viajar en el avión presidencial. Le parece un lujo innecesario y por ello prefiere hacer como cualquier otro ciudadano y comprar su boleto en una línea comercial. Una acción real que como gesto simboliza romper con la anterior cultura de ostentación institucional y con la tradición de utilizar los impuestos de los ciudadanos para fomentar el lujo de los gobernantes. Una medida eficaz que dejó contentos a muchos. Como consecuencia lógica, a esto le siguió preguntarse por el destino de la aeronave faraónica, según palabras del presidente. Se pensó en rifarla entre los ciudadanos. Un gesto a todas luces inusitado, sorprendente y muy fuerte en su romanticismo. Se le encargó a la Lotería Nacional la misión de generar un sorteo específico para ello. A la sorpresa, se le sumó el surrealismo de ver la imagen del avión en los cachitos de lotería propuestos. Sin embargo, no tardó el Ejecutivo en rectificar, sabiendo que una oleada de memes seguiría al absurdo de que el ganador del avión no tuviera dónde estacionarlo, por decirlo menos. Se decidió entonces no rifar el avión sino su valor, 2,000 millones de pesos repartidos en 100 premios de 20 millones cada uno. La operación queda estructurada de esta manera. Se venderán 6 millones de cachitos y cada uno costará 500 pesos, generando 3,000 millones de pesos. Por su parte, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, INDEP, aportará un fondo de 2,000 millones. De los 5,000 millones resultantes, se destinarán 2,000 a pagar los premios, 2,500 a compra de equipo médico para hospitales públicos y 500 para diversos pagos, como impuestos. Para lograrlo, se movilizará a un ejército de 3,000 billeteros de lotería. El presidente López Obrador ofreció una cena a 100 empresarios para pedirles que compren 4 millones de cachitos y los repartan o rifen entre sus empleados. El sorteo se llevará a cabo el 15 de septiembre. Gesto de gestos. En la ontología nacional no hay nada más simbólico que adjuntar una acción al 15 de septiembre. ¿Y el avión? El avión se alquilará por el momento y seguirá a la venta. El hecho de que un gobierno rectifique sus acciones conforme procede nos hace pensar que no planea hasta el último detalle, lo cual nos genera preguntas. Los gestos simbólicos son importantes y parte de la política, sin duda, pero ¿es necesario seguirlos hasta sus últimas consecuencias? ¿A cuánto ascenderán los gastos necesarios para realizar la operación? Y quizá lo más importante, ¿qué pasaría si el avión no se vende? Si cuando despertemos el avión sigue ahí, ¿de qué habrá servido este gran gesto? ¿Qué estará simbolizando entonces? Noticias 22, Roberto Frías. Bien, vamos con más información. Fundada hace 5 años, la revista Mi Valedor es el primer ejemplo de prensa callejera en nuestro país, ya que brinda opciones laborales a personas en situación de calle. Vamos a conocerla. Desde que en 1996 surgió la primera revista callejera llamada The Big Issue, una publicación londinense enfocada en apoyar a la población en situación de calle. Su esquema de trabajo ha sido replicado por 114 publicaciones en 35 países, todas ellas pertenecientes a la Red Internacional de Periódicos Callejeros, a la que pertenecen alrededor de 9,000 vendedores. Desde 2015 se publica en la Ciudad de México la revista Mi Valedor, la primera en su tipo en nuestro país. La idea del proyecto era vamos a hacer algo por las poblaciones callejeras y por las poblaciones excluidas socialmente, pero que no sea asistencial, que no sea regalarles algo. Entonces,
tratamos de generar una dinámica donde tengan acceso a un empleo, un autoempleo, ellos son sus propios jefes, pero también promover como el desarrollo de habilidades sociales. Entonces hacemos talleres creativos todos los martes y los jueves, ellos generan parte del contenido de la revista, se trabaja mucho con ellos de cerca para que sea contenido de calidad, tienen talleres de escritura, de administración, de dibujo, de idiomas. Eso genera también entre ellos una comunidad, redes de apoyo y pues realmente sí es, pues te da un para qué que antes quizá no se tenía y eso cambia. Fíjate en estas fotos de los 80s. Y allá van a ver fotos de los 30s y 40s. Oh, está excelente. Gracias por el apoyo. Gracias. Que tengan muy buen día. Me dedicaba a levantar así material así de reciclaje en las calles y todo. Por lo mismo, pues de mi situación de calle. En este momento, pues bueno, estoy, aunque sigo todavía pues luchando para salir de situación de calle, pero ahí andamos así, pegándole, vamos muy seguido a lo que son, galerías, museos y ese tipo de cosas. Durante febrero, la Red Internacional de Periódicos Callejeros celebra a sus integrantes en la Semana del Vendedor, un evento que convoca a todos sus miembros a una venta masiva de publicaciones especiales y a la participación voluntaria de la sociedad para apoyar en la venta. Durante esta semana, todos los fondos recabados por los voluntarios se destinan para apoyar a las comunidades callejeras. Vendor Week celebra a sus vendedores y con ese motivo hacemos actividades de sensibilización para que la gente se acerque a este tipo de proyectos. Hoy mismo en 114 ciudades se celebra el Día del Vendedor, se llama Vendor Week. A mí me ayudó mucho el estar interactuando con la gente, al promover la publicación, al estar tomando los talleres que nos dan, teatro, yoga, carpintería, fotografía, martes y jueves. Y eso a mí me permitió ya más adelante tener más seguridad, más confianza. Nosotros la compramos a 5 pesos y la vendemos a 20. ¿Sí? Entonces nosotros con eso nos mantenemos, salimos adelante a lo que necesitemos, a una renta, ya no quedas en la calle. Hay cambios, hay muchos cambios. Se calcula que actualmente hay alrededor de 4.6 millones de lectores de periódicos callejeros en todo el mundo, que ayudan a combatir la falta de vivienda y las desventajas de las comunidades vulnerables. Si quieres unirte a esta red de apoyo, visita mivaledor.com o busca a tu valedor más cercano. Como dicen por ahí, que los libros son como los tacos, por pequeños que sean, siempre son muy buenos y siempre nos caen muy bien. De ir ganando seguridad y confianza. Noticias 22, Omar Vera. Es una edición especial. Mira nomás el tipo de fotografía, la Edad de Oro. Y dando vuelta a la hoja, uno de los personajes más sanguinarios y siniestros de la historia llega ahora al Teatro La Capilla para ser juzgada. En el escenario del Teatro La Capilla, la tristemente célebre Elizabeth Bathory, condesa húngara que pasó la historia por torturar y asesinar a más de 600 mujeres en el siglo XVI para, supuestamente, embellecerse con su sangre, vuelve a la vida para ser confrontada por la única mujer que logró escapar de sus garras, su doncella número 613. Si uno abre Bathory hay millones de cosas, libros, poemas, películas, culto, un grupo de heavy metal, de un personaje del que yo no tenía, claro, sabes que existe una condesa sangrienta y te la cuentan en las leyendas junto con Drácula y otros tantos de la calaña. La realidad es que ella es una mujer que existió y que mató, sí mató. ¿Por qué? No lo sabremos. Figura de culto e infame personalidad vampírica, Bathory habrá de ser juzgada por sus atroces crímenes. Esta obra está situada en un juicio oral, en el que ambos personajes hacen de fiscal y de abogado defensor. Entonces es el mismo personaje haciendo a su alter ego, el abogado. Y entonces, una cosa que hicimos con el texto de Juanma Romero Garris fue dividir a la 613 en dos actrices, que son Ana Sofía Sánchez y Andrea Parra, porque me daba la impresión de que había una necesidad de una voz espectral. Al ser estos personajes inmateriales, se me antojaba este desdoblamiento en varias voces. Y porque además el texto original también lo plantea, es decir, todas ellas interpretan a todos los demás personajes. En escena,
La actriz Ana Isabel Esqueira encarna a la condesa sangrienta, acompañada de Andrea Parra y Ana Sofía Sánchez, ambas egresadas de la primera generación de artes escénicas de la Universidad de Guanajuato. El texto es del dramaturgo español Juanma Romero Garris. Cuando la leí, me di cuenta que la 613 es la voz de las víctimas, ante una victimaria fatal como lo fue Elizabeth Bathory. Y el hecho de que esta obra diera voz a las víctimas me habló a mí desde mi mexicano fondo del corazón. Y dije, creo que es una obra súper oportuna e incluso necesaria. Para la directora de escena, Daniela Parra, lo verdaderamente importante no es seguir alimentando el mito de la condesa, sino dar voz a sus víctimas, quienes se han visto reducidas a una cifra y nada más. Pensemos solo en el título de la obra. Bathory contra la 613. La 613 ya no tiene nombre. Era Chuchita Juanita, quién sabe. Pero ya no tiene nombre. Y si nos ponemos, si nos remontamos a nuestra historia, por ejemplo, la historia de México, ya no tenemos nombres. Tenemos cruces en el desierto. Tenemos 43. Esa persona ya es una víctima. Como si se les borrara el rostro. El rostro lo sigue teniendo el criminal. Y eso me parece terrible. La puesta en escena Bathory contra la 613 se presenta en el Teatro La Capilla hasta el 1 de marzo, los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Relájese. Si lo desea con fuerza, usted es inocente. Hay una historia bien interesante. Por supuesto, vean esta obra de teatro, pero hay una historia bien interesante. Se dice ya lo que dijo César H. Meléndez, que esta mujer mató a más de 600 mujeres. Pero en términos históricos hay una cosa que es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre cuando una mujer del linaje real se muere el rey que la favorecía y asciende al trono una persona que no la quiere? Pues le arman un juicio político, le arman un juicio en donde la destituyen, le quitan las tierras, le quitan sus posesiones, acusándola de que asesinaba a mujeres. Esa es la otra parte de la historia. Nos quedamos con el mito. Pero esto ocurrió en esa Europa en donde se empezó a conformar un imperio austrohúngaro que a finales del siglo XIX se cayó. Si tienen la oportunidad de ver esta obra, de verdad, háganlo porque vale mucho la pena. Y antes de ir a una pausa, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22 con Jacaranda Correa, porque esta noche habla de un tema verdaderamente preocupante en México, la trata de mujeres en el país. Un tema polémico, un tema complicado, un tema lamentable. Lo que ocurre. Y no solamente lamentable, es un tema en donde, como en muchas otras cosas, México se ha convertido en un punto de referencia en ello. Tan solo en el estado de Tlaxcala, que está compuesto más o menos de 80 municipios, 60 de ellos se sabe que están vinculados a la trata de personas, y no solamente el estado de Tlaxcala, sino que ya están también trabajando en municipios del estado de Puebla. Como invitadas. Un temazo. Sí, y como invitadas estarán dos testimonios que fueron víctimas de este maltrato. Un tema muy delicado, 9 de la noche, no se lo pierdan. Una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y es jueves de cine. Y Julio nos trae unas propuestas muy interesantes. Muy buenas noches, pues ya lo dijeron, es jueves de cine y hay muchísimas actividades en la Cineteca Nacional que los invita a todos los amantes del séptimo arte a formar parte de su nuevo curso que tiene que ver con los estrenos cinematográficos. Vamos a conocer de qué se trata. Como parte de su oferta académica, la Cineteca Nacional está por iniciar el curso Pasión por los estrenos conociendo el cine de hoy, que impartirá la cineasta y gestora cultural Adriana Casas. Tomando como material de trabajo vivo las películas más recientes de la cartelera, el curso busca ser un espacio de encuentro para los espectadores que deseen extender la experiencia cinematográfica. Por ahora tenemos 4 clases confirmadas porque trabajamos con estrenos, entonces el temario se va confirmando con tiempo suficiente para que ustedes como espectadores puedan asistir a las salas y ver estas películas. La selección de las películas tiene que ver con la excelencia de las mismas, es decir,
nosotros podemos tener una matriz de análisis que se puede aplicar a una película que tiene esas características excelentes, ¿no? Puede gustar, puede no gustar, pero en definitiva tiene esa carnita, ese material de análisis para que podamos desmembrarla. Entonces trabajamos en conjunto con el programa que ya tiene la Cineteca y elegimos películas que la gente está pidiendo, ávida de conocer, por ejemplo, Parásitos, que ahora está en boca de todos. Bajo la premisa de que la película se completa hasta que nosotros la recibimos desde nuestras subjetividades, el curso Pasión por los Estrenos tiene por objetivo crear espectadores que consigan la armonía entre el asombro y el pensamiento crítico. Son clases de 3 horas y están divididas en 3 partes. La primera es una parte de recorridos personales que tiene que ver con la selección que nosotros vamos haciendo orgánicamente como espectadores, porque aunque quisiéramos, no podemos ver todas las películas que nos ofrece el paisaje, no nos alcanzaría la vida, ¿no? Entonces hacemos un recorrido personal de lo que vamos conociendo. Entonces conectamos la película que analizamos con las películas que en nuestros recorridos se conectaron. Después viene la parte del análisis propiamente, en donde lo que vamos a hacer es profundizar tanto en aspectos formales como estructura narrativa, fotografía, poética de autor, como también en aspectos que tienen que ver más con los temas y las cuestiones sociales y filosóficas que se desprende de la película, entendiendo que hay una estructura general pero que se adapta a cada película, no va a ser el mismo análisis para un documental que para una comedia. Y por último, tenemos una parte de voces de los espectadores. Desde mi parte hay una propuesta de análisis, pero que después se completa con la de los espectadores. Espectadores y espectadoras de Canal 22, los invito al curso Pasión por los Estrenos, Conociendo el Cine de Hoy. Aquí van a poder adquirir herramientas para prolongar su experiencia cinematográfica y para disfrutar mucho más de las películas. Así que los espero a partir del 15 de febrero en la Cineteca Nacional, todos los sábados de 11 a 2 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues ahí lo tienen, no termina de acabar la actividad de cine en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿no? El Festival de Berlín está a la vuelta de la esquina y hay una buena presencia mexicana en esta edición. México se hace presente en el Festival Internacional de Cine de Berlín con 3 películas, 6 mexicanos seleccionados en Berlinale Talents y 5 productores que forman parte del programa de visitantes. También destaca la presencia institucional. Después de la polémica suscitada hace un año, el Instituto Mexicano de Cinematografía estará apoyando presencialmente a la delegación mexicana que asiste este año. Tenemos ya todas las autorizaciones pertinentes. Cambió el balance, viajamos de una manera austera, sencilla, acompañando a lo que es principal, que son las películas y los creadores, y eso es muy sano. Yo misma como cineasta en otros tiempos, de repente decía, ¿por qué viaja tanto funcionario? Era mi propia reflexión. María Novaro, además, este año funge como jurado de la sección Generation K+, donde participa Los Lobos, del director tapatío Samuel Kishi. La historia gira en torno a una familia migrante que viaja de México a Albuquerque en busca de una mejor vida. Max y Leo pasan los días y las horas mirando a través de las ventanas, esperando que su mamá regrese de trabajar. Nosotros como mexicanos es importantísimo estar presentes con nuestras historias, con nuestra idiosincrasia, con nuestra búsqueda, con nuestro lenguaje, nuestra gramática audiovisual en todas partes del mundo. Compartir historias muy propias, pero a la vez historias que son universales. Los otros 2 largometrajes son coproducidos a través de Piano, sello que se ha caracterizado por participar en proyectos arriesgados como La daga en el corazón, Tenemos la carne o Tiempo compartido. Ahora presentará El prófugo, filmada en México y Argentina. Sí, fui y me dio unas pastillas. La primera película es El prófugo, de Natalia Meta, una realizadora argentina, en coproducción con nuestros queridos amigos de Rey Cine. No es la segunda película que hacemos, filmada en Argentina y en México. No quiero decir mucho la trama porque creo que es, como buen thriller, pues parte del placer de la película es descubrir de qué va, ¿no? Pero sin duda creo que es una visión muy original y además es una enorme satisfacción pues poder tener un punto de vista tan singular, ¿no? En un género que está tan dominado por la mirada masculina.
Te enamoraste del prófugo. Y luego producimos Siberia, que está también en la competencia en Berlín, del director Abel Ferrara, con Willem Dafoe y con Daniel Jiménez Cacho. La verdad es que la película es una odisea maravillosa, ¿no? De este hombre que se ha exiliado en el fin del mundo y que decide regresar tras la desaparición de su hermano, ¿no? La 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya están con nosotros en el estudio. Diana Leín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar aquí. Y Julián Hernández para hablarnos del más reciente estreno de la película Rencor Tatuado, ¿no? Estuviste también en el Festival de Berlín hace ya un años, rato. triunfando. Pues algo así, ya ni me acuerdo. No, pero ahí debes de tener tu reconocimiento. Ahí lo tengo. 2-1, ¿verdad? Gané dos Teddys, que son los premios que... como de reconocimiento a las películas con temática de diversidad sexual, se decía en aquellos años. No sé si ha cambiado, pero pues no, pero ahí así. está. No, cuéntanos un poco de qué se trata Rencor Tatuado. Rencor Tatuado es una película cuya trama se ubica en 1995 en la Ciudad de México, unos años convulsos, como todos recordaremos. Había pasado el 94, el asesinato de Colosio, el 95, la crisis, y bueno, habla de una época en que la corrupción es muy evidente, ¿no? En este ambiente, con todos estos acontecimientos un poco fatídicos, surge en la Ciudad de México una vengadora, ¿no? Una vengadora que la conocemos de sus actos por los medios de comunicación, ¿no? Esta vengadora hace justicia a mujeres que a través de una red un poco subterránea, digamos, que solo conocen mujeres, pueden acudir a ella en busca de esto, precisamente de justicia, que ella con el dominio que tiene de ciertas artes y un mecanismo seduce a los criminales, a los malhechores, y hace justicia, ejerce justicia sobre ellos, ¿no? A estas mujeres que han pedido su ayuda. Y ese personaje es el que te toca interpretar, ¿no? Ese personajazo es el que tuve el gusto de interpretar, sí, Aida Cisneros. Y que, pues, digamos, en la época en la que vivimos, sí, cada vez más se plantean las personas si debería existir un personaje así. ¿Qué piensas acerca de eso? Las ha habido, lo que pasa es que de pronto se silencian esas voces, ¿no? Hace algunos años, y fue un referente como muy importante para mí en el trabajo de Aida, no sé si recuerdas el caso de esta mujer en Juárez, Diana la Vengadora, claro, que mató, me parece que 2 choferes de ruta, o sea, como que fue por ellos, les disparó, iba con una peluca rubia, y sacó un comunicado que publicaron en la prensa y después desapareció, pero hablaba de vengar concretamente a personas que estaban violando chicas que iban a trabajar en las maquilas, ¿no? Definitivamente esta película pudo ser mucho más violenta de lo que nos presentas. ¿Por qué decidiste de pronto contener a tu vengador incluso en su toma de venganza? Justo? Claro. Porque se trata precisamente de eso, pese a que es conocida como la vengadora, lo que busca el personaje de Aida Cisneros, que ya cuando vean la película sabrán cómo llegó a ese lugar, lo que busca es hacer justicia. No es alguien que vaya por ahí con anhelos de dejar marcas permanentes en términos físicos, no va cercenando miembros ni nada por el estilo, sino lo que busca es dejar en aquellos abusadores una marca, ¿no?, similar a la que sufren las víctimas, ¿no? Que quizás no es física, pero que va mucho más allá, ¿no? Y dejar en ellos menciona por ahí qué tan difícil es. Lo que tienes que saber es lo que se siente que alguien te deje una marca en el cuerpo, ¿no? Y no habla precisamente de una marca física, ¿no? Sino de una marca moral, sobre todo, ¿no? Incluso uno de los diálogos de tu personaje dice que sería muy fácil matarlos, ¿no? Y ya después viene lo que mencionaba Julián. ¿Cómo vas construyendo además de estos registros verídicos de mujeres que se convirtieron en vengadoras, ¿no?, el personaje de ficción que retratas en la pantalla? Pues mira, como tuvimos afortunadamente mucho tiempo, porque creo que al final las cosas caen en el momento justo, Julián me iba dando, con el tiempo me iba mandando como mensajes y diciendo, mira el trabajo, por ejemplo, de Ana Mendieta, que es era una artista plástica como muy parecida a Aida, y sobre todo él estaba muy interesado en que encontráramos la manera en la que Aida mira y qué es lo que Aida ha visto, ¿no? Entonces yo pues traté de concentrarme en buscar su mirada a través de los elementos que podía. Tomé un curso de foto también, ¿no? Un poquito tratando de buscarla por ahí. Tenía mis cuadernos de recortes cuando cualquier hecho violento contra las mujeres que encontraba lo iba guardando ahí y iba tratando de aproximarme desde ese lugar al personaje. Y luego, bueno, cosas concretas que al final no todo acaba sirviendo, pero en fin...
habilidades concretas que necesitaba, ¿no? Como lo del dibujo, la habilidad con la cámara y todas estas cosas. Sí, tus trabajos anteriores estaban más enfocados a las relaciones personales. ¿Qué tanto guardaste esta historia y por qué decidiste filmarla en este momento? Bueno, sé que ya llevas unos años también desarrollando el proyecto. Sí. El deseo de hacer esta película surgió precisamente después de mi última participación en el Festival de Berlín en el 2009. Quería yo dar un giro, digámoslo, a lo que venía haciendo y por lo que se me conocía, ¿no? Quería hacer una película de género. Quería trabajar con un guionista por primera vez, quería hacer una película que en algún sentido tuviera la posibilidad de llegar a una mayor cantidad de público que lo que habían sido mis películas anteriores. En ese momento pensé, cuando tuve claro todas estas cosas que quería cambiar y modificar, pensé en llamar a Malú Guacuja del Toro, que es una amiga nuestra de Roberto Fiesco, el productor, y mía desde los años 90, y que escribe novela policíaca, que es una mujer que tiene una actividad política, digamos, en algún sentido, en busca de derechos de las mujeres, ¿no? En pro de los derechos de las mujeres, y me pareció que era la persona indicada. Quería yo hacer una película sobre mujeres con un poco con referencias, no sé si ustedes conozcan a películas como La Lacrana, ¿no? De José Luis Urquieta, o como La Guerrera Vengadora, ¿no? Aunque parezca un poco simpático el asunto, pero eran películas que tenían dentro de todo este género que surgió en los años 80 en el cine mexicano, pues una propuesta verdadera, ¿no? Que querían, cuando el cine verdaderamente podía llegar al público masivo, ¿no? Entonces yo quería, como partiendo de eso, hacer una película que por supuesto conservara un poco de lo que había yo logrado dominar, digamos, con mis películas anteriores, y construir esta película de mujeres, ¿no? Porque es una película que al ser escrita por una mujer que tiene esta actividad que ya mencionaba, y unas actrices, cuando logré conjuntar el reparto, que tienen además en su vida personal una claridad acerca de su posición en pos de los derechos de las mujeres, pues me pareció que era lo indicado para hacer la película, ¿no? Diana, ¿qué significa para ti dar vida a este personaje, un papel protagónico, en este momento de tu carrera, además tomando en cuenta en el contexto que viven las mujeres en nuestro país? Mira, temíamos en algún momento que la anécdota de la película se quedara vieja, y tristemente está más vigente que nunca. Para mí es importantísimo. Muy pocas veces el trabajo del actor reivindica alguna postura personal, y normalmente te toca empatizar y darle voz a cosas que son terribles o con los que no estás de acuerdo. Entonces es maravilloso, porque no necesitaba tratar de empatizar con todo eso por lo que ella está luchando, porque me mueve las entrañas por dentro. Entonces estoy orgullosísima de la película, no solo por eso, por su calidad estética también, por formar parte de ese universo. Yo, desde que me habló Julián, mucho antes de leer el guión, le había dicho que sí, justo porque me encanta su cine, porque me encanta la narrativa que tiene y los temas que toca. Pero bueno, pues no puedo estar más orgullosa y sentirme más dichosa en este momento, porque creo que me saqué la lotería con ese personaje. ¿Dónde se va a exhibir, Julián? La película, como la mayoría de las películas mexicanas, tiene dificultades en su exhibición, pero bueno, hemos logrado que la película se exhiba en lo que se conoce un poco como el circuito de arte, la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, el IFAL, la Casa del Cine, Cinemanía, y además le hemos organizado un circuito para llevarla al interior de la República después de unas primeras semanas en la Ciudad de México. O sea que la película se va a poder ver en la mayoría de la República, esperamos que sí. Pues muchísimas gracias a ambos y mucho éxito con esta película. Bueno, pues ahí lo tienen, una película que va a estar, ya lo decía, ¿no? Varias semanas en la cartelera y también en el interior de la República. Y hoy quédense también aquí en Canal 22, porque en punto de las 10:30 de la noche se va a presentar El Santo Oficio del director Arturo Ripstein, así que no se la pierdan. Los dejamos con un pequeño fragmento. El director nos cuenta un poco de su quehacer cinematográfico, así que pues no le cambien. Vamos a verlo. Deformado por una visión que no pretende tener ninguna validez ni ninguna utilidad. El cine no es el cine que a mí me importa, no es el que tiene una cierta utilidad, eso es propaganda. Lo mío es otra cosa, tiende a ir por otros caminos y ciertamente no son los de la utilidad. Yo nunca he sido ni política, ni antropológica, ni socialmente válido. He hecho un cine que ha pretendido aspirar a hacer arte, a aspirar a hacer belleza, que probablemente no lo haya logrado, pero quería hacerlo.
Continuamos en Noticias 22 y en el Colegio Nacional se convocaron a reconocidos especialistas en salud para profundizar sobre los alcances y perspectivas de la epidemia que tiene en alerta roja al mundo entero, el coronavirus. Vamos a ver qué ocurrió en este instituto. La familia de lo que llamamos coronavirus es una familia muy extendida entre todos los vertebrados. Probablemente es tan antigua cuando menos como la historia de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, etc. Y correlacionaba también con lo del mercado, porque lo que se ha visto es que en estos mercados tienen la costumbre de tener animales silvestres vivos, que consideran como una algo muy rico de comer, y entonces tienen muchos animales juntos donde hay muchas personas, entonces es fácil que se puedan contaminar las personas con este virus. Y uno puede sufrir un rasguño, un virus puede brincar junto de un animal a otro. El problema es cuando el virus empieza a viajar de persona en persona y se empiezan a contagiar personas, que es lo que está pasando ahora ya. Ya al día de hoy hay 40,000, un reporte de 40,000 enfermos, que es un número enorme, pero tenemos que considerar también que China es enorme y la población de China es inmensa. Y el número de muertos afortunadamente no ha sido tan alto. Ha sido un 2%, se reportan 900 muertes hasta el día de hoy, que han sido terribles, pero no ha sido tan graves. Hace una semana, un poquito más, se me ocurrió ver las secuencias de RNA que estaban disponibles y ya llevaban 7 mutaciones acumuladas, lo cual quiere decir que desde que lo detectamos a la fecha ha mutado muy rápidamente. Claramente es un pariente de un virus que encontramos en murciélagos. Parece ser que el parecido es mayor con los pangolines, que son unos animales placentarios muy simpáticos. En el momento en que nosotros sepamos de qué animal brincó, de qué especie brincó a nosotros, pues podremos ver con más detalle no solamente la rapidez con la que está evolucionando, sino también cómo aislar a los humanos de ese tipo de animal que puede ser el reservorio. Primero, no hay que asustarnos, no hay que panicarnos. Yo creo que estar muy bien informados. En segundo lugar, si estamos enfermos con síntomas gripales, a lo mejor aislarnos un poco. Y si estamos cerca de una persona que tiene estos síntomas, no acercarnos mucho. Evitar contacto físico con personas que tienen síntomas gripales. En el sentido del lavado de las manos, estornudar o toser al interior del codo, la higiene normal, pero sobre todo, como dice el doctor Samuel Ponce León, evitar que la epidemia del miedo y la alarma provoque los actos de racismo, de xenofobia, de exclusión que ya estamos viendo, ¿no? Creo que no vale la pena. Hay que ver noticias verídicas, no hay que irnos a las noticias más extremistas, amarillistas que encuentren, sino que buscar fuentes fidedignas. Cambiando de tema, ¿alguna vez se han preguntado por qué soñamos? En su columna de este jueves, Jesús Ramírez Bermúdez nos dice cómo se explica desde el ámbito de la ciencia los misterios del inconsciente. Muy buenas noches. En esta ocasión quiero referirme a uno de los acontecimientos más cotidianos y al mismo tiempo menos entendidos por la ciencia, y es el asunto del soñar, de los sueños que tenemos todos todas las noches. Se trata de un tema que ha ocupado a los filósofos, a los poetas y por supuesto a los psicoanalistas, ¿no? Como Sigmund Freud, que publicó en 1900 la interpretación de los sueños. Pero como tema científico, en realidad se ha empezado a estudiar más o menos a mediados del siglo XX. Un grupo de investigadores se dieron a la tarea de registrar cómo era la actividad eléctrica cerebral durante el sueño en diferentes especies animales, incluyendo a los seres humanos. De esa manera sabemos que, por ejemplo, las vacas son de los animales que tienen una menor cantidad de sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, en el que ocurre con mayor frecuencia el soñar, es decir, la experiencia onírica de las ensoñaciones. De la misma manera sabemos que los gatos, por ejemplo, tienen una altísima actividad de ese tipo.
Los seres humanos nos encontramos más o menos a la mitad del camino y todavía hay algunos animales como los delfines, por ejemplo, que al parecer no entran nunca en sueño REM como otras especies animales. Desde luego es muy difícil colocarles electrodos y medirlos, pero un grupo de científicos rusos, por ahí de los años 70, el doctor Mukhametov y otros colaboradores se dieron a la tarea de investigar qué tanto soñaban los delfines, y entonces el delfín tiene que tener un hemisferio despierto y el otro dormido, porque si ambos hemisferios cerebrales se duermen, el delfín deja de respirar porque no puede nadar lo suficiente para mantenerse a flote, de manera que no entra en fase REM. En los seres humanos hay un trastorno muy peculiar que tiene que ver con la fase REM, se llama trastorno conductual de la fase REM, en el cual lo que se pierde es la inhibición motora, que hace posible que cuando estamos soñando no tengamos movimiento. Una persona sueña, por ejemplo, que corre, sueña que realiza diferentes actividades, pero si nosotros lo observamos con una cámara mientras sueña, se encuentra totalmente inmóvil. Sin embargo, en este trastorno, las personas empiezan a tener movimiento y actúan los sueños, como puede suceder, por ejemplo, en algunas enfermedades. La enfermedad de Parkinson y enfermedades relacionadas pueden iniciar con este tipo de alteraciones tan peculiares del dormir. Y este es el tema que quería platicarles y tiene que ver con la experiencia del soñar, pero también con la medicina del sueño. Tenemos más información. En su labor como divulgador musical y formador de públicos, Gerardo Kleinburg se reencuentra con dos personajes que le han apasionado. Por un lado, Mozart y del otro, Verdi. El próximo sábado 15 de febrero, el narrador, crítico y promotor musical Gerardo Kleinburg ofrecerá en el Centro de Arte Dramático la clase magistral Mozart y sus amigos, con la cual se convirtió en el primer mexicano en hablar sobre el compositor austriaco en el marco de la Semana Mozart, encuentro organizado en Salzburgo por la Sociedad Mozartiana. Lo que traté de hacer fue contar un cuento. A mí me gusta, cuando hago mis charlas, mis conferencias, contar un cuento. Entonces, en un lapso bastante reducido de tiempo, tratar de contar el cuento de Mozart, la historia de ese personaje, de esa persona, como yo la voy viendo a través de sus amigos, porque yo creo que nuestra vida y nuestra biografía se puede contar a través de nuestros amigos. Ellos nos dicen o dicen quiénes somos, por qué nos relacionamos con ellos, de qué manera inciden en nuestra personalidad, en nuestro trabajo, en nuestra obra. Y en este caso, lo que busqué es mostrar cómo los amigos de Mozart determinan al hombre Mozart y determinan su música, y cómo en su música podemos escuchar a sus amigos. Además de esta clase magistral, que fue muy bien recibida en el Palacio Arzobispal de Salzburgo, recinto en el que Mozart trabajaba y en la sala donde estrenó mucha de la música que escribió, Gerardo Kleinburg continúa con su proyecto de formación de públicos operísticos. En esta ocasión dedica un curso al maestro italiano Giuseppe Verdi. Era una asignatura pendiente. He hecho cursos de muchos compositores, pero de alguna manera me pedían mucho el de Verdi y yo le sacaba un poquito. Le sacaba porque, no por la dificultad intrínseca del personaje o su música, sino por la amplitud de su obra, 28 óperas, por la extensión de su vida, un tipo que nace en 1813 y muere en 1901. Entonces tomé la decisión de hacer un primer módulo de 2 sobre Verdi. El curso entero se llama Verdi, Tradición y Revolución, y es fundamental, no el curso, saber, entender, conocer la vida y la obra de Verdi son nodales, torales para poder entender la ópera, para poder tener una cultura, una formación operística y para ser un buen público de ópera. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que asistan justamente a estas dos actividades. La primera, una sola actividad concisa, un par de horas, Mozart y sus amigos, este sábado 15 de febrero de 11 a 1 de la tarde en Cadac, en el centro de Coyoacán. Y también síganse a partir del domingo siguiente, del domingo 16 de febrero, los domingos 16, 23, 1 y 8 de marzo. Haré el primer módulo del curso Verdi, Tradición y Revolución, también en Cadac, en el Centro de Arte Dramático en Coyoacán. Es muy simple poderse inscribir, entrar en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través del teléfono 55 43 47 02 83, teléfono, WhatsApp. Pueden escribirnos a hablemosdeopera1@gmail.com o también pueden mandarnos un mensaje directo, un inbox a nuestra página de Facebook Hablemos de Ópera. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Y ante esta provocación que nos hace Gerardo, ya que estamos hablando de ópera, no se pierdan, mañana es la primera función del Baile en Máscaras, una gran obra de Strauss, que se va a presentar aquí en el Centro Nacional de las Artes. Es la primera de 2 funciones a las 7 de la noche. El domingo se va a repetir y mañana Juan Arturo Brennan, por supuesto, nos estará dando mucho más detalles de esta singular puesta en escena que es un divertimento, no solo musical, sino también en cuanto a argumento respecta, que asegura y promete pasar un muy buen rato. Así es, bueno, la invitación para que asistan a las funciones en el Centro Nacional de las Artes. Si pueden, si son de los afortunados que alcanzaron boleto para ver a Javier Camarena este fin de semana junto con Rebeca Olvera y otros grandes cantantes interpretando La hija del regimiento, pues por supuesto, vayan y si les sobran un boleto, pues compartan, ¿no? Si no es así, si no es posible, entonces los invitamos a que no se pierdan por la pantalla de Canal 22 la transmisión en vivo de La hija del regimiento que vamos a estar teniendo desde el Palacio de Bellas Artes. La invitación para que no se lo pierda, de verdad vale la pena escucharlo, así que si no va a Bellas Artes, si no va al Centro Nacional de las Artes, pues puede ver Canal 22. Que se caiga con las pizzas por lo menos y lo vemos ahí en casa, ¿no? Sí. Con una copita de vino, unas pizzas, fantástico, ¿no? Bueno, pues las invitaciones maravillosas. Y nos vamos con música, Karen. Y nos vamos con música porque celebramos el 70 aniversario del músico británico, ¿cuál? Rafael Villegas. Peter Gabriel, lo vamos a escuchar, celebramos su cumpleaños, su música por supuesto, y les hacemos una invitación para que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Hasta la próxima.